Buenos días, soy Pedro Montilla, del Gregorio Marañón, y quería hacer un comentario a la doctora Montes y otro a la doctora Suárez. Marisa, yo sabía que tu ponencia me iba a gustar mucho, pero la cosa está muy por encima incluso de eso. Nosotros llevamos, como quizás sepáis, bastantes años, más de 15, trabajando con eso que tú llamabas estrato malo o inclasificablemente malo, ¿no? El criterio de entrada que utilizábamos era va mal con lo que hay. Sabéis que en el Marañón hay de todo y bueno. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años es que, y nos genera unos enormes problemas en ese estrato, en el estrato malísimo, es que los criterios con los que se define quién merece y quién no apoyo social por parte de, no digo ONG, digo el apoyo social que pagamos con los impuestos, es decir, pensiones no contributivas, pensiones contributivas, ingresos mínimos, etcétera, etcétera. Los criterios con los que se decide eso no los conoce nadie. Y, de hecho, en los últimos años, pacientes en unas condiciones catastróficas los vemos entregados a este tipo de esquemas en los que son clasificados como niveles de dependencia bajísimos, etcétera, etcétera. Es decir, lo social no puede depender de ONGs y la parte institucional, que la pagamos entre todos, debería funcionar de un modo diferente, al menos de cómo está funcionando en Madrid. Y segundo comentario, y acabo enseguida. Inés, a propósito de tenemos que diagnosticar pronto, me temo que si la política sanitaria consiste en ahuyentar a los pacientes, especialmente los inmigrantes, donde se concentra la gran mayoría de la infección no diagnosticada, y negarles el tratamiento, podemos inventar lo que queramos, que no vamos a conseguir llegar justo donde de verdad hay que llegar. Todo lo demás son añadidos, cosas bonitas, nadie duda, pero el tomate está en otro sitio. Muchas gracias. Bueno, yo felicitaros a toda la mesa por han sido magníficas las tres ponencias y a Juan Antonio quería hacerle un comentario y una pregunta. El comentario es un poco que los resultados que has presentado de derivar para vacunar, ¿no?, a otro lugar son pobres, ¿no? Yo creo que realmente nosotros teníamos la misma experiencia y al final la decisión fue un frigorífico en la consulta de la enfermera y realmente la vacunación directamente de los pacientes en la consulta, ¿no?, que yo creo que es la forma de no perderlos. Y en este sentido, una pregunta que quería hacerte, ¿no? Comentabas que efectivamente los resultados de la vacuna de hepatitis B son mucho más pobres de lo que nos gustaría, ¿no? Y a partir de aquí ha habido todo tipo de intentos. Vacunar igual que a población infectada por VIH, vacunar de entrada con doble dosis, si no hay respuesta, revacunar con una dosis solo, revacunar con un nuevo episodio entero de vacunación. ¿Cuál es la política que te parece más adecuada? ¿Qué datos tienes para decir que sería lo más adecuado? Sí, primero decirte que me alegro de que a vosotros fuera no difícil poder implementar la vacunación en vuestra consulta. Nosotros no lo tenemos tan fácil por la organización de los hospitales y demás que tú conoces perfectamente. En cuanto a la vacuna de la hepatitis B, no hay respuesta de cuál es la pauta mejor. La que se está utilizando ahora y está en general recomendada es doble dosis en estos pacientes. No parece que una dosis adicional incremente la eficacia de la vacunación. Pero es una de las preguntas que todavía está sin responder. Habría que hacer ensayos clínicos enfrentando distintas estrategias. Ignacio, y yo creo que esta será la última pregunta porque estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias a los tres ponentes por sus excelentes presentaciones. Y quería hacerle una pregunta al doctor Pineda. Y un comentario. También le felicito por los resultados de las cortes tan importantes que está dirigiendo. Y con respecto a la evolución de los pacientes a medio plazo, los pacientes con respuesta viral sostenida, efectivamente, los que tienen una fibrosis medida por elastografía
mayor de 14 kilopascales a la entrada en la cohorte son los que más problemas tienen a lo largo de la evolución. Pero probablemente puede ser interesante ver qué es lo que pasa con la evolución de la fibrosis hepática y si ese corte de kilopascales se mantiene con la misma proporción de riesgo pasados, por ejemplo, los 4 años. Quiero decir, ahora han aparecido cortes en el último Congreso Americano de Hígado que recomiendan reevaluar el riesgo dependiendo de cómo esté la fibrosis hepática pasados los años, de tal manera que los pacientes al ingreso en la cohorte que tienen más de 14 tienen más riesgo de manera inmediata, pero al cabo de 4 años esos pacientes apenas tienen riesgo. Entonces, sería probablemente interesante delimitar qué pacientes son a los que hay que hacerles controles pasados 4, 5, 6 años para intentar disminuir fundamentalmente el gasto que supone, ¿no? Sobre todo los pacientes que no tienen riesgo, como bien ha comentado, buscar otras estrategias que definan qué pacientes son los que tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Gracias, Nacho, por tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente, ahora mismo tenemos datos de qué pasa con el FibroScan después de haber concluido el tratamiento, del momento de la respuesta viral sostenida, pero estoy seguro de que cuando podamos analizar el valor predictivo que tienen los cambios a largo plazo, seguro que nos aportará mucho más. Aún así, creo que la rigidez hepática siempre será un buen marcador para excluir pacientes, que realmente lo importante es de programas de cribado, pero necesitaríamos otros que nos identificaran mejor quiénes van a hacer la complicación. Susi. Ya, Venga. enhorabuena a todos. Y nada más comentar que cada vez que oigo excelentes charlas, digo, joder, esto no hay que contarlo aquí, hay que contarlo en quien tiene en la mano hacer el cribado, ¿no? Entonces, bueno, pues la iniciativa ESEMES yo creo que ha sido excelente y ahora pues hay que conseguir en primaria. Entonces, bueno, comentar que acabamos de terminar un documento de consenso con atención primaria, al menos con una de las organizaciones, con SENFIC, que está maquetándose, y en la que ya han participado mitad de personas de atención primaria, médicos de atención primaria. Entonces, creemos que tanto la difusión como la aceptación va a ser un poquito mejor. Y acaban de mandarnos el documento de la Consejería de Madrid, de la Consejería de Atención Primaria, que también va a mandar un documento en el que hemos pues, intentado meter condiciones indicadoras y prácticas de riesgo, ambas cosas, y les va a llegar, esperemos, pues, que a cada médico de centro de salud. ¿Vale? Muchas gracias, Susi, por compartir todo esto con nosotros. Bueno, hemos llegado al final del tiempo. Marisa, Inés y Juan Antonio, muchísimas gracias por vuestras excelentes presentaciones y muchas gracias a vosotros por asistir.